Hola, hola, ¿cómo les va, amigos míos, amigas? ¿Qué tal están? Les habla su amigo Nuwanda Tagore. Síganme en Instagram. El día de hoy les traigo un tema que yo considero bastante interesante, importante, ya que el mundo se está viendo en ciertos embrollos, pero para entender mejor qué hace una potencia en un país, pues es importante compartir esta información. Hoy vamos a ver cuáles son los países más poblados y cómo esos son los que eh, pues se consideran potencias en base a ciertos requisitos que vamos a mencionar, como por ejemplo el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía de un país medido por su PIB. Es un indicador clave de su poderío económico. Un país con un PIB alto tiene más recursos disponibles para invertir, para invertir en el país, en lo que necesites, ¿no? Si alguien te invade o te declara la war, pues ya tienes con qué defenderte, ¿no? Y muchas veces en este mundo geopolítico, para debilitar una potencia y ponerme yo a la cabeza, pues el libre mercado permite lo que sea, inclusive crímenes, inclusive infectar alimentos, estropear las minas del otro, no dejarlo que se desarrolle tecnológicamente, no permitir que un país desarrolle su propia tecnología como sus propios autos, como sus propios satélites. No me conviene, yo siendo un país primermundista y con armas, pues me conviene más hacerte mi cliente que dejarte que te desarrolles porque serías una competencia directa para mí en el mercado de la tecnología, etcétera. Y es mejor que vivas bajo mi sombra. Bueno, ese es el mundo en que vivimos. Otro es el crecimiento económico. La tasa de crecimiento de un país es importante. Ahorita China es el que más ha crecido y seguirá creciendo ya que el Estado controla el mercado, no deja que se autorregule, entonces tiene más margen de maniobra y más margen de minimizar los riesgos, ¿sabes? Otro es la dependencia del comercio exterior. Un país que depende en gran medida del comercio exterior para su economía es más vulnerable a las presiones internacionales. Muchos países en la Unión Europea no tienen gas y ni petróleo que pues nos sirven para mover todas nuestras mercancías, nuestros barcos. Hoy en día el petróleo es una necesidad de para hacerte un espacio entre las mesas grandes de los países eh, o potencias mundiales. Si tú no tienes petróleo es muy difícil que destaques ya que eso mueve el comercio en el mundo hoy en día. Tristemente dependemos y vamos a seguir dependiendo de él. Entonces, si un gobierno te dice que no hay que hacer refinerías, que no hay que invertir en tecnología para la extracción de petróleo, pues obviamente está subsidiado por estas empresas privadas de petróleo, obviamente, que se encargan pues de controlar todo el petróleo del mundo, que son Shell, Epson, Exxon, Mobil, todas esas, pues son de los Rothschild, los Rockefeller, eh, entre otras entidades que pues no buscan competencia. ¿Para qué batallar si puedo comprar a mi competencia, no? Entonces, eso es lo que buscan estas compañías mediante el control de los medios de comunicación, haciendo propaganda, que el ecosistema, que no sé qué. Y hay algo que hay que tener bien en cuenta y quiero que nunca lo olvides y que lo escuches bien. Que los ricos, que son el 1% del mundo, los que poseen la riqueza y controlan la banca o los bancos, la industria agroalimentaria, las minas, gente importante, los medios de comunicación, pues ellos son los que se los que se benefician con que un país no esté bien, no esté estable. Entre más desorganizado, entre más revueltas hay en un país, pues ellos se benefician pues pagando menos a los empleados de las minas, ¿no? Pues pagándole menos a sus empleados, invirtiendo en poderes judiciales, ¿no? Para que no cambien las leyes, para que, oye, pues si el Estado se encarga de velar por tus intereses, ¿cómo puede ser posible que todo el sector privado o el comercio, ya que no lo controla el Estado, eleve sus precios?
pero no eleven así tu poder adquisitivo o tus ingresos. Ahora ves el problema, los inmuebles de igual manera. Suben las rentas de los inmuebles, desplazando a la gente, por ejemplo, de Yucatán. Pues está haciendo más caro vivir ahí, y si no te dedicas a la hotelería o cosas así, pues es muy probable que quedes marginado y te cueste más la vida. Otra cosa es la diversificación económica, tener inversiones en oro, en minas, en todos los recursos posibles, pero mejor en los que más se evalúan, como el petróleo, el oro, los metales preciosos para la tecnología, el litio, el níquel, el cobalto, el cobre. ¿Qué más? Sí, todos esos recursos son muy valiosos para que un país se desarrolle. Entonces, entre más autosuficiente seas, mejor, ¿sabes? Porque no estás dependiendo de las oscilaciones del petróleo en el mundo. Ah, bueno, pues yo produzco mi propio petróleo, entonces no dependo de el mercado global. Obviamente al venderlo, pues sí, porque son precios estándares, pero al utilizarlo, a sacarle ganancia o plusvalía, este término es muy importante, ya que la plusvalía es el esfuerzo, es la ganancia que se genera con las materias primas. También el ser humano genera plusvalía. Tú cuando vas a, por ejemplo, imaginemos que trabajas en una pizzería, tú te pagan por hora, no importa las pizzas que hagas. Así hagas 10 o 1,000,000, te van a pagar lo mismo. Entonces, todo ese trabajo que tu esfuerzo genera, más allá de lo que ingresas, se llama plusvalía. Todo eso es ganancia que no se queda para ti. Que si fuera justo, pues te pagarían más, ¿no? Si tu trabajo está generando una ganancia de 2 millones al mes y tú estás cobrando unos 40,000 mensuales, pues sí hay un problema, ¿no? Para eso hay que estudiar también, para alcanzar un mejor puesto, mejores ingresos. Pero sí, ahorita vamos a los países que son 10 los más poblados del mundo. Otro es su poderío militar. Si no cuentas con tecnología, armas de primer nivel, estás frito. Lo decimos por encimita porque si mencionamos países, si mencionamos armas tal cual, pues es meternos en problemas con los algoritmos. Pero ustedes ya saben quién a base de meter discordia, pues se ve beneficiado. Estados Unidos, Reino Unido o Inglaterra o como lo conocen ustedes como... sí, Reino Unido. O los británicos, ellos han sido el mal sobre la tierra. Han colonizado 1/3 del mundo, ¿sabes? A la India fue algo muy horrible, gracias a Sudáfrica también. Gracias a los ingleses tenemos Mahatma Gandhi, que hubo una vez en la India, y también en Sudáfrica Nelson Mandela, pero una vez en la India, que muchos se manifestaron porque la corona británica, pues a donde pone el pie sobre esa tierra la declara suya. Y no importa que esté ocupada, van a erradicar a cualquiera que se oponga. Entonces, primero fueron a esclavizar a los chinos, de ahí sacan la pólvora, inventan las armas y el resto es historia. En la Segunda World, pues ellos generan este conflicto de Medio Oriente porque el Imperio Otomano, en Europa no existen recursos de los que te estoy hablando. Entonces las potencias de la Unión Europea, mediante invadir otros países antes o colonizarlos, o el imperialismo, que es yo invadir a otro y controlarlo, controlar su presidente y yo poner mis empresas para verme beneficiado. Entonces todos los submarinos, tanques que se usaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues venía el petróleo de Medio Oriente y era necesario poner a un títere como en Irán, hasta que hubo la revolución de Irán por el ayatollah Khomeini, ya que tenían aún el Reino Unido y Estados Unidos tenían un títere, Pahlavi,
lo pusieron y pues les daba concesiones en este modelo neoliberal. Pues, ¿qué quiere decir? Que hay un libre mercado y que todos pueden asentarse, empresas extranjeras, con supuesto desarrollo, pero ya vimos que no hay desarrollo. Quiero que abras los ojos y veas que solo saquean, no pagan impuestos, lavan su dinero en paraísos fiscales y usan fundaciones para también jinetear su dinero, lavarlo, y que vuelva a ellos, ¿sabes? Y aún así se paran el cuello de que están haciendo el bien. Pero bueno, la tecnología también es algo muy importante. ¿Cuáles son del 1 al 10 los países más poblados y con cuánto? El número 1 es India, que en el futuro va a ser una potencia mundial, ya que tiene armas nucleares, ya que tiene un gran ejército. El número de activos es también algo muy importante para cada estado. El número de soldados activos. Entonces, entre más población es mejor para, pues, enfrentarte a otro, ¿no? Tener más soldados. El número 1 es India con 1,1428 millones de habitantes. Es un mito la sobrepoblación, ¿sabes? En Uruguay hay 4 millones de habitantes y caben muchísimos más. Lo que pasa es que nos acoplamos en las capitales, la mayoría están cerca del mar, pero gracias a que estas personas tan ricas se han encargado de destruir el planeta porque solo ven un árbol en función de las mesas, las sillas, las hojas que pueden producir, no por la cantidad de oxígeno. El agua también la ven por cuántas botellas de Coca-Cola pueden hacer, no como un preciado líquido que se está acabando. Así es, los ecosistemas los rasuran, los dejan, los vacían y se van. Eso hicieron con Belice los británicos o los ingleses. Saquean, son saqueadores profesionales, pero como ellos son los buenos o son el Estado el que debería poner orden, pues nadie les dice nada, ¿no? Entonces, el segundo es China con 1,425 millones de habitantes. China también ha tenido un auge. India y China lo han hecho muy, muy bien. Han crecido contra todo pronóstico, en contra del mundo que no te va a dejar, ¿sabes? Porque el mundo tiene dueño. BlackRock, que es un fondo de inversión. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? Miren, yo saco este libro que me hace millonario, por ejemplo, y hago públicas mis acciones o mi empresa que imprime este libro y que me genera ganancias. Al tú comprarme acciones, tienes una pequeña porción de esa empresa y te genera rendimientos anuales. Lo que hacen estas BlackRock, Vanguard y State Street, creo que sí se llama así, compran acciones de las industrias, de las televisoras, de los medios de comunicación. Entonces compras en derecho con que compres el 51%, el 50% más uno, eso ya te hace acreedor mayoritario. Entonces tú eres el filtro número 1 para tomar decisiones de las empresas. Entonces, de alguna manera, pues tienes una injerencia mayor o un control mayor sobre pues, la empresa a la que le inviertas tu dinero. Entonces, ¿quiénes están de ellos? JP Morgan, los Rockefeller. La mayoría son masones. Y así como Estados Unidos se funda por masones y más de 10 presidentes que esté estipulado está formado, está fundado por masones. Varios presidentes fueron masones de Estados Unidos. George Washington. De hecho, la capital está diseñada en forma del compás y tiene mucho simbolismo oculto. Hay una sociedad secreta donde han pertenecido, no tan secreta, pero es hermética y no acepta a cualquiera. Muchos presidentes como George Bush, como los Clinton, se llama Skull and Bones. Pueden buscarlo, está llena de misterio. Entonces, sí, el que sigue es Estados Unidos con 340 millones de habitantes. Casi 2 veces más tienen China e India. 4, 3, 6, 9, 12. Casi 4 veces más. Indonesia número 4, Indonesia con 278 millones de habitantes. Y eso que es una isla. El 5 es muy importante, está en Medio Oriente. Y es Pakistán. 240 millones. Son demasiado. Aquí en México somos 134, más 40 en Estados Unidos. En Brasil es el número 6
con 215 millones de habitantes. Nigeria, que está en África, 211 millones de habitantes. Bangladesh, que también está en el Valle del Indo, muy cerca de Asia. 1083 millones de habitantes Bangladesh. Rusia, pero Rusia es el más grande, ¿no? Entonces, 146 millones de habitantes, perdón. Ya superando a China y a India. Rusia tiene 146 millones de habitantes. Rusia es un país donde lo han hecho bien, ¿sabes? La vivienda, de cara al poder de ingresos, pues sí les alcanza todavía. Acá en el mundo estamos viviendo muchas crisis, en gran medida por estas industrias / personas perversas que están detrás pues de todo, ¿sabes? Suena difícil de creer, pero ya te mencioné cómo funcionan las cosas. Así no tienes que controlar a cientos de miles de personas, sino controlando a las personas adecuadas, a las personas importantes, pues controlas a los demás. Es como una escalerita, ¿no? ¿Cuánta polvo se ha metido? Y sí, tristemente, el número 10 es mi México lindo y querido, con 134 millones de habitantes. Son muchos, pues sí, somos muchos. Tenemos mucho que aportar cada uno de estos países al mundo y me da mucho orgullo que estemos en el número 10. Acá en México hay muchas madres solteras, hay mucha natalidad, ¿no? Pero ha disminuido. Por ejemplo, no sé, ustedes, la generación de mis abuelos tuvieron de 7 hijos, tanto paterna como materna. Entonces tenía 7 tíos. Ahora mis sobrinos solo van a tener uno. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces sí, amigos, ¿cómo ven? Espero que les haya gustado. Tomen lo más necesario, pertinente o oportuno según convenga su criterio. Suscríbete y dale a like y comparte, activa la campanita que me sirve en demasía. Te quiero mucho. Espero volverte a ver aquí la próxima semana, que subiré otro capítulo interesante, o te dejo aquí en la descripción otro episodio que sea de tu agrado. Hasta pronto.